Bien, pues bienvenidas, bienvenidos nuevamente y pues abrimos el diálogo. Adelante. Adelante. Bueno, pues después de haber revisado los textos y el video, que lo vi en la mañana rápidamente, ah, creo que se me vino mucho a la mente el por qué decidí ir a un posgrado y luego un doctorado, porque yo recuerdo que una de las primeras clases que tomaba de introducción a la biotecnología en la licenciatura, una de las profesoras siempre dijo como adaptarse o morir como las bacterias. Entonces, en ese momento empecé a pensar y empecé a ser más curioso al sembrar microorganismos, al observarlos. Recuerdo que también trabajé en un laboratorio de microbiología y de repente sembraba, así, pasaba un hisopo sobre una superficie y lo sembraba en una caja Petri y me andaba viendo qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que crecía más bien en esas cajas. Y conforme avanzó el tiempo, el interés ha crecido mucho. Y creo que en otra etapa de mi formación, en el doctorado, estuve estudiando mucho los consorcios microbianos que pues, son capaces de comunicarse o de verse como fábricas. Y algo que hasta ese momento había ignorado y volvió a resurgir el tema fue el tema del quorum sensing y el quorum quenching, que pues uno es una comunicación directa con las bacterias como si se dijeran hola, y el otro es como la versión antagonista, como decirle te odio, te voy a eliminar. Entonces, ese tipo de cosas hace que vayamos pensando en que pues, aunque nosotros somos organismos macroscópicos, pero también la vida entre los microorganismos es muy importante y vital. Y como bien lo mencionó el doctor Enrique, pues cada vez va cambiando más todo lo que se creía o lo que se tenían de las teorías de biología, ya que actualmente se sabe que las bacterias crean resistencia y que se comunican entre ellas horizontalmente, que se transfieren incluso genes, materia genético, y eso hace que las bacterias cada vez sean más resistentes o especialistas en algún campo, ¿no? Eh, También hace como un año y medio que vengo padeciendo colitis nerviosa, pero yo creo que más ha sido por parte de, como decía en el video, de una mala alimentación, porque siempre estamos como deprisa y no nos damos el tiempo de comer, masticar bien la comida, de generar el bolo alimenticio y comer cosas que, pues ahora sí, que mantengan nuestra microbiota en buen estado. Entonces, después de eso, pues he tomado muchísimos medicamentos, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y actualmente un día platicando con mi hermana me dijo, así va a sonar como a comercial, pero me dijo, te deberías tomar el nuevo Sinoveras colitis. Y la verdad, desde que lo empecé a tomar, he mejorado muchísimo. Y pues solamente son probióticos. Entonces, viendo el video, se me vino toda la mente, decía, no, pues sí, tienes razón, a lo mejor todo este desequilibrio era porque pues las bacterias malas habían dominado el colon y pues las bacterias buenas habían hecho, pues habían perdido, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de la microbiota intestinal, que pues es la que nos rige, pues hay que tener un equilibrio, o hay que buscar tener el equilibrio siempre, ¿no? Desde consumir alimentos que no sean procesados y tomar agua abundante. Entonces, por mi parte, eso sería por el momento. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Para mí bueno, lo quiero vincular con la sesión pasada porque me parece muy interesante cómo las ciencias pues no son neutrales y además
pues, cómo viene también una interpretación, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde lo dice? Y entonces aquí me pone a pensar, claro, porque ¿es lucha o es cooperación? ¿No? O sea, como estas partes polares de la existencia y que, pues según Darwin, la interpretación era que solamente sobreviven los más fuertes, ¿no? Pero a mí ahora que nos hemos puesto a trabajar y a reflexionar acerca del tema, bueno, desde la sesión de la etapa anterior del seminario, me parece súper importante como desde dónde uno puede colocarse para mirar la vida. Entonces, me viene la imagen de un panal de las abejitas. Y entonces, pero esto es como algo que lo puedo trasladar a otros ejemplos de la vida. Y para mí es bien importante ver la impresionante fuerza que hay de vida en la colaboración y cómo es, porque con toda la adversidad atmosférica y los cambios planetarios, pues aquí seguimos, ¿no? Y como decíamos también en alguna vez, antes pues no había como toda esta idea de lávate las manos. Y bueno, además en las comunidades indígenas pues ni siquiera hay agua, ¿no? O antes menos. Y no te enfermabas tan gravemente como ahora te hacen creer que te vas a enfermar y te enfermas, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esto de cómo la misma vida va buscando esta homeostasis de la que nos hablabas, Enrique, pues para mí es como ahora muy, muy claro y cuando escucho estas afirmaciones de todos somos uno, de veras lo vivo así. O sea, yo creo que la vida es una y lo podemos ver en los diferentes, desde el microorganismo, nuestra microbiota. Y yo empecé a hacer como en mi meditación en las mañanas, ya tengo como 2 meses, yo creo, que empecé a integrar esto de, pues también ver mi microbiota, ¿no? Mis células, mi ADN. Y yo creo que eso me ha hecho sentir muy bien, a pesar de que las tensiones, vivo en un ritmo de vida de mucha alta tensión, de repente. Y entonces, pues aquí estoy, o sea, sí creo que hay otras maneras de podernos, de ejercer nuestro derecho a decidir cómo queremos cuidarnos y cómo queremos cuidar el todo en esta interrelación planetaria que sí existe. Gracias. Gracias, Emma. Gracias. Yo quisiera compartir, si me permiten. Yo quiero decirles que este tema para mí fue muy controversial. Se movieron muchos esquemas desde el área de las ciencias sociales, que es en la que yo ubico mi quehacer. Pude entender muy bien esa interdisciplina, ¿no? Esa transdisciplina. Y hay algo que me hace mucho ruido. Yo me ubico ahorita trabajando como asesor técnico en el área de educación básica, específicamente en el área de educación preescolar. Y cuando empiezo a ver este video y ver la relación que hay entre la microbiota y las formas de comportamiento, de sentimiento, de pensamiento, llego a la cuenta en que hemos no comprendido la naturaleza distinta de la evolución de los seres humanos, y en especial en las escuelas, ¿no? Entonces, en un video decía el doctor que tristemente algunos colegas
vaya, pues no tomaban en serio la orientación de atender el intestino como algo que era prioritario y a partir de ahí empezar con tratamientos que permitieran al ser humano transformar la condición de salud que tenía. Pues lo mismo pasa acá en la educación, ¿no? A veces se etiqueta el comportamiento de los niños, se ponen etiquetas que trascienden para toda su vida y al mismo tiempo en el comportamiento de los docentes. Entonces, el hecho de decir, bueno, la salud de tu intestino, una macrobiota sana, puede ayudarte a transformar tu vida en todos los ámbitos del ser humano, entonces nos posiciona, creo yo, en un lugar donde puedes construir activamente. Eso por un lado. Y por otro lado, me llevó también a cuestionar esta parte que hablaba Eric hace un momento, de decir, bueno, realmente es el individuo, o sea, realmente antes el individuo era yo porque yo no tenía este conocimiento, o ahora el individuo somos todos, no es el ser humano. Entonces, esa parte, ese lugar antropocéntrico, podría decir, ¿no? Que tenemos el ser humano, bueno, pues enfrenta a los microbios, a los virus, a la contaminación. No, no, no. Al ser humano se le coloca en un lugar diferente. Gracias. Antropocentrismos. Adelante. Uh, yo quiero compartir. No soy especialista, de hecho el tema lo estoy abordando apenas, puesto que no ha sido una línea de la cual me he especializado ni he estudiado a profundidad, pero algo que me maravilló acerca de la conferencia que vi de José Rodríguez fue acerca su inicio hablando sobre el sistema linfático, de cómo conecta cada una de las partes de nuestro cuerpo y que si existe alguna mucosa, por así decirlo, en el intestino, esta mucosa se puede presentar en alguna mucosa nasal, igual si existe una erosión en la piel, esta cómo se va a representar como algo que lastima a cualquiera de nuestros órganos, pero aún con este sistema linfático que biológicamente es el que conecta o está interconectando, no existe esta concepción del encefalocentrismo, donde el cerebro es el que está comandando toda esta parte, sino que conlleva al intestino como un segundo cerebro, que es lo que estoy entendiendo, y de que este tiene toda la capacidad como una conciencia de realizar sus propios procesos y de regularse a sí mismo. Entonces, cuando escuchaba esto, me venía la duda acerca de los antibióticos, de cómo también estamos transmitiendo toda esta conciencia intestinal que podemos tener en sus propios procesos y de qué tan conscientes somos de que allí habita como tal todo esto. Entonces, si nos está hablando, se está interconectando, está dialogando con nosotros mismos, está dialogando con nuestros fluidos, con nuestros tejidos, con otros órganos, porque esta necesidad de reprimirlo totalmente y considerarlo como una máquina que solamente sabe segregar células y todos los nutrientes que tenemos y expulsar aquello que no necesitamos. Nada más. Quería aportar eso de inicio. Gracias. Gracias. Adelante.
pero finalmente de lo poco que hemos platicado entre nosotros, vamos a decir, cada uno ha aportado testimonio que aparentemente su microbiota está en contacto con nuestras relaciones externas, por lo cual, como decir, eso nos demuestra que sí hay una transmisión de información para que te genere colitis tu ambiente externo, como decir, finalmente la microbiota debe de captar esto. Y yo creo que el semestre pasado, para varios de nosotros, como decir, aunque nos sentíamos fuertes, como decir, cada uno vivimos las condiciones de la pandemia de una manera diferente. Yo he padecido de colitis el semestre pasado sin entender por qué. Lo asocié a la inmovilidad, a la falta de consumo de agua, tuve que cuidar mucho mi alimentación, quité las lechugas en la noche y quité las harinas y de repente te das cuenta que todo va mejor. Vamos a decir, escuchando a Emma hace ratito que decía que ya hace 2 meses que en la mañana, vamos a decir, está practicando un poquito de movimiento, respiración y que le ha cambiado su vida. O sea, yo me decía, ¿cómo estos aspectos pueden tener respuestas tan rápidas? Y eso, vamos a decir, hay algo que no me quitaba de hacer zumbido en el oído, es en medio de esto, ¿cómo metemos el virus? Porque finalmente estamos en un contexto donde ahorita el virus es el malo y es el malo y es el malo. Y, como decir, el documento de la tercera vía para la evolución me hizo bastante cosquillas, donde el autor español, no me acuerdo su nombre, Máximo Sandín, o sea, pone el virus como un elemento que permite incorporar nuevo material genético para permitir, vamos a decir, a la biología a evolucionar. Y escuchando todo eso, me vino a la mente, vamos a decir, algunas de las estrategias de los nuevos, ¿cómo se llama? De las nuevas vacunas, que finalmente estas nuevas vacunas, algunas irían hasta hacer modificación genética. Y en este momento ya nos ponen una modificación genética a través de una vacuna, ¿cómo crees? Resistencia absoluta. Y yo me digo, a quien se le ocurrió estas ideas, justamente no aprendieron de los virus. Pregunta al aire. Gracias. Gracias. Hacerle de Dios. Quererle corregir la plana a Dios. A la diosa, mejor. Pero yo me pregunto, ¿de dónde le sacó la idea? Vamos a decir, de ir a modificar el genoma humano para generar una vacuna. Y lo que comenta este español, vamos a decir, cómo describe la intervención de los virus en la evolución humana, es exactamente lo mismo. Hasta yo me digo, entonces a lo mejor este virus del COVID, vamos a decir, es una solución para adaptarnos a estos nuevos contextos. Sin embargo, el hecho de verlo como el malo de la historia, vamos a decir, no permitimos, vamos a decir, estas aportaciones de material genético que nos permitiría quizás evolucionar. Dado que si las bacterias son malas, los virus todavía peor. Únicamente Danone nos hace creer que las bacterias son buenas en sus yogurt. Porque están certificadas. Adelante, Mario. Gracias. Bueno, yo tengo algunas reflexiones, pero quisiera comentarlas un poquito después. Quiero participar siguiendo un poco la línea de Eric. Y recuerdo el primer seminario en el que estuve con ustedes y Enrique me parece que comentó algo puso un ejemplo de qué hacemos con los bosques para
remediarlos o para contribuir contra la contaminación. Y Enrique me recuerdo que dijo, pues dejarlos de joder, ¿no? Entonces, creo que este ha sido uno de los grandes problemas que estamos viviendo en cuanto a la salud y a muchas otras cuestiones que hemos, a nombre de la ciencia, hecho, a nombre de la tecnología, manipulado, creado necesidades que no teníamos y con ello, pues, creado todo un desequilibrio de lo natural, ¿no? Lo vemos en nuestra alimentación, cómo ha cambiado, que precisamente lo ligo con este primer seminario que fue sobre la higiene natural, cómo sanar, cómo retomar. Hubo otro seminario acerca de la alimentación y desintoxicación, donde pues estos saberes ancestrales, y bueno, también lo de las aguas, pues todo esto lo hemos hecho a un lado, ¿no? Y entonces hemos incorporado dietas cargadas de azúcares, de grasas, de sal, estos sabores limitados, perdido esa diversidad. Entonces, pues todo esto de algún modo ha creado estos desequilibrios a nivel de nuestro intestino que pues nos tienen como se está viviendo ahorita, ¿no? Con problemas de salud, con comorbilidades, como le llaman, asociadas, pues estos hábitos. Entonces, bueno, es lo que quería comentar por el momento. Gracias. Gracias, gracias, Mario. Yo quería compartir algunas experiencias. Ahorita un amigo me dijo hace un ratito que bueno, que iba a tener que ir al doctor y porque se iba a poner la vacuna del tétanos. Y yo le platicaba mi historia hace como 5 o 6 años que saliendo del baño, porque mi baño está fuera de la casa y siempre me gusta andar descalzo. Entonces el baño está arriba, tiene 3 escalones y entonces de regreso, cuando ese día estaba contento, no sé qué, y salté del último escalón y caí en el piso, y en el piso estaba un clavo así, un tornillo de este tamaño, así, lleno de óxido. Y entonces se me enterró así completito, bueno, tan así que me lo tuve que desatornillar así. Y como yo no le puse las vacunas a mis hijos y nunca he pensado en las vacunas, y más bien creo en la ecología y en lo que decía Emma, en la cooperación y en el altruismo. Y la gente que habla del tétanos, algunas veces en algunas conversaciones con campesinos y eso, escuché que ellos decían que eso tenía que ver mucho más bien con lo fuerte que estaba uno y con lo contaminado que estaba el campo, respecto a la cuestión del óxido, ¿no? Que las bacterias que viven ahí en el óxido tiene que ver con la ecología del lugar. Y entonces yo sentí esa confianza y no me entró ni por un instante y dije, no, aquí no pasa nada, ¿no? Y yo sé que mi cuerpo está en un equilibrio. Y ya, y bueno, aquí estoy. Igual como unos 8 años, una garrapata en el rancho de Eduardo, precisamente, me metí así con los guaraches, como siempre ando de guarachudo. Él, por supuesto, no anda de guarachudo. Y entre un dedo y otro
del pie se me puso una garrapata y pues la tuve como un día y al otro día estaba en Jico y una amiga me la quitó, pero no sabía quitarla y entonces después averigüé que hizo todo mal, que es que en vez de desatornillarla, porque tiene que girar, ¿no? En contrario de las manecillas, y la aplastó. Y entonces cuando la aplastas lo que haces es inyectar de nuevo la sangre hacia adentro y es cuando supuestamente viene la bacteria de la Lyme disease, ¿no? Y que bueno, hay toda una parafernalia en Estados Unidos y es un negocio de miles de millones de dólares y que es una ta. Y entonces me metí a averiguar, me compré libros acerca de eso y se me hizo así alrededor, como dicen, ¿no? Precisamente un anillo rojo, ¿verdad? Pero lo que hice fue tomar probióticos, tomar equinacia y tal. Y me fui y me di unas terapias con Toño de electromagnetismo para fortalecer más mi sistema y pues heme aquí, ¿no? Entonces, ya digamos, bueno, la otra cosa es que tiene 20 años que tomo leche cruda sin hervir, ¿no? Que en mi casa se toma leche y hago quesos con leche cruda sin hervir. Entonces, otra de las cosas que me ha pasado es que he platicado con varios campesinos y entre ellos allá en el rancho de Eduardo, en donde me decían que cuando se cortaban con el machete, o don Jorge me ha platicado, quien trabaja en Ecuador, que en el campo cuando se corta uno con un machete y eso lo que hace uno es, bueno, se orina por un lado y luego agarras tierra y te la pones precisamente ahí. Y que con eso se cura. En fin, tengo muchas anécdotas a lo largo de mi vida que me han ido haciéndome cuestionarme esta perspectiva que se construyó desde hace 200 años, de que hay una guerra entre las bacterias y los virus y los seres humanos. Y yo más bien creo que como las guerras, que como lo que ha pasado en Irak, en México, en Colombia, ha sido sembrado y es sembrado, y en eso requería retomar lo que había dicho Patricia hace un rato y lo que Emma también mencionó. Y yo siempre he sentido, fui deformado como biólogo, como bioquímico, y siempre me he sentido eh, mal cuando estoy ya sea entre biólogos o físicos o cuando estoy entre sociólogos y antropólogos y se habla de esta separación, ¿verdad? Se habla, no, pues nosotros que hacemos cine, que inmigramos, que hacemos reggaetón y nosotros que tenemos la cultura y que Leonardo da Vinci. Y por otro lado, las bacterias y las plantas, que, bueno, pues se comen unas entre otras, compiten, evolucionan por los genes, pero hay esta separación en donde jamás, o no jamás, pero muy pocas veces se habla de los amores entre las plantas, de los cantos de los pájaros, de las orgías de las bacterias, de los sentimientos de la madre naturaleza y de los animales y de las plantas y de todo esto. Y yo siempre he creído, le hemos comentado mucho a Francesco y a Eduardo, que a mí no me hace sentido esto de que haya facultades de sociología y de antropología que estudian a los seres humanos y facultades de biología y de agronomía que estudian a los animales y a las plantas. Me ha parecido una separación completamente absurda. Y entonces, en este sentido, lo que yo, por ejemplo, hace rato que Michelle mencionaba bacterias buenas, bacterias malas, es como, yo siento que a veces nos han metido como cuando dicen mexicanos buenos, mexicanos malos, ¿no? Chicanos buenos, chicanos malos, negros buenos, negros malos. Y yo más bien lo que creo es que los buenos o los malos, por ejemplo, los hombres, pues no nacemos machistas, ¿no? Nos hace la cultura machista, ¿verdad? Entonces, yo más bien creo que me gusta mucho en lo que habla Taylor de Chardin, un teólogo francés, o que habla Maturana y Varela, y que hablan del altruismo y de la cooperación. Yo creo que las bacterias, como cualquier ser
¿verdad? Responden a la nutrición y al ambiente en el que están viviendo. Y en ese sentido, pues siento más una afinidad hacia hablar del terreno, ¿no? De cómo está el terreno, de cómo yo estoy creando un espacio de intestinos que está completamente agresivo, con irritación, lleno de ácidos, lleno de azúcares ultrarrefinados, sin fibra, sin amor, sin paz, sin respiración profunda. Imagínense que si hacemos la respiración profunda, cada vez que inhalamos, le estamos dando masaje a los intestinos. Y se ha visto, han hecho estudios, he estado viendo que en estos momentos el 95% de la humanidad respira con el diafragma contraído. Quiere decir que no respira bien, o sea, desperdicia el 65% de la inhalación y no está masajeando decenas de miles de veces diariamente los intestinos, dándole el masaje y promoviendo todo ese proceso de sanidad. Y estamos comiendo comida muerta y estamos llenándonos de bacterias que a su vez han sido agredidas por el medio ambiente, estamos tomando antibióticos y químicos y luego les echamos la culpa a los malditos virus y bacterias, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que estamos como al revés, peleados con el mundo y como decía un poco Eric, pues quizás lo que está pasando es que está habiendo un proceso de reacomodo y yo siempre como mi pie con el tétanos y mi dedo con la enfermedad de Lyme y todo eso, creo que más bien es el terreno, el amor, el cuidado, y por eso trabajo en lo que trabajamos en la salutogénesis, la higiene natural. Pero pues claro, estamos en un mundo donde lo que conviene son las guerras, pues porque, como decía, si quieres vender armas, pues crea una guerra. Si quieres convertir en héroes a los militares, pues entonces crea una guerra, ¿verdad? Gracias. Sí, adelante. Bueno, creo que efectivamente tiene razón. No podemos hablar de bacterias buenas ni bacterias malas, porque ahora que recuerdo, Clostridium es una de las bacterias, es uno de los géneros que tiene a la bacteria que ocasiona el botulismo. Entonces, esa misma bacteria, pues obviamente se utiliza para hacer Botox, el Botox que muchas personas utilizan para la cara. Esa misma bacteria no solo es capaz de hacer eso, o sea, es capaz de producir hidrógeno en digestión de residuos orgánicos. Sin embargo, también Clostridium botulinicum, creo, algo así se llama, no recuerdo exactamente el nombre, puede crecer en los productos enlatados. Entonces, cuando destapamos una lata, hay que verificar que haga el clic, pero que no libere gas, porque si libera gas como una Coca-Cola de lata o como un refresco gasificado, entonces probablemente ya haya crecido esa bacteria y ya haya fermentado el alimento. Entonces, realmente no hay bacterias buenas ni malas, creo que sino el desequilibrio que puedan ocasionar. Entonces, si tenemos un desequilibrio de cierta bacteria, puede ocasionarnos algún problema, a lo mejor intestinal. También recuerdo mucho que cuando llegué a estudiar a Ciudad de México, como 2 veces me dieron salmonelosis. Bueno, que de hecho vivo con salmonelosis. Entonces, y me acuerdo que varios amigos me dijeron, ve allí frente al Sinvestav y te comes varios tacos para que ya de una vez tengas la microbiota de Ciudad de México, porque como eres del sur, es diferente la microbiota. Entonces, cómete unos tacos una vez a la semana y te vas a curar. Y yo recuerdo que una maestra decía, bueno, si no hay cómo lavarse las manos, pues échale harto limón y si que se mueran las bacterias que tengan que morir y pues ya creas tu propia inmunidad. Y eso es cierto, ¿no? O sea, muchas mamás dicen a los niños, no, que ande en el suelo, que esté lamiendo el piso, que coma la tierra, porque realmente así es como vas creando tu microbiota y cómo te adaptas a ciertos ambientes. Gracias. Gracias, Michelle. Se va a acabar exactamente en este